Los adultos mayores creyeron que él era un soldado, hasta que la verdad salió a la luz. Doña Elena tenía 73 años y nunca había pedido nada a nadie en la vida. Pero en aquella tarde de lluvia intensa, con el paraguas inútil y los zapatos empapados, ella y su esposo Ricardo se vieron detenidos frente a un portón de hierro oxidado en medio de la nada, sin tener a dónde ir. El rancho quedaba al final de un camino de terracería que el GPS había abandonado 3 kilómetros atrás. Fue Ricardo quien vio el humo que salía de una construcción al fondo, entre los árboles. Y fue él quien insistió en que debían pedir refugio allí, aunque el letrero de propiedad privada estuviera clavado en la cerca de madera podrida. Necesitaban ayuda. Su coche se había hundido en el lodo a menos de 1 kilómetro de allí, y Ricardo, con sus 76 años y una rodilla que le dolía desde hacía meses, ya no soportaría caminar más. Fue entonces cuando el hombre apareció. Salió de detrás del portón con pasos firmes y ojos que parecían medir todo a su alrededor antes de decidir algo. Vestía un uniforme de camuflaje oscuro, empapado como el de todos allí, y tenía a su lado un pastor alemán grande que se quedó quieto y en silencio, observando a los dos adultos mayores con esa atención característica de un perro entrenado. «Propiedad privada», dijo con la mano levantada hacia ellos, como quien detiene un coche. «Tienen que dar la vuelta y regresar por el mismo camino por el que vinieron». Elena sintió que el corazón se le apretaba. No de miedo, exactamente, era algo diferente. Miró a aquel hombre de unos 40 y tantos años, con el rostro marcado por el sol y el cansancio, los hombros anchos tensos bajo la tela mojada, y pensó que parecía un soldado, de esos que veía en las noticias, ¿sabes? Esa forma de estar de pie, esa voz que no subía, pero que cortaba el aire. «Señor», dijo ella sujetando el bolso con las dos manos, «el coche de mi esposo está atascado en el lodo más atrás. No tenemos señal de teléfono. Solo necesitamos usar un teléfono fijo si usted tiene. No vamos a molestar». El hombre miró a Ricardo. El viejo estaba ligeramente encorvado con la mano en la rodilla, respirando por la boca debido al esfuerzo de la caminata. La maleta de lona marrón se resbalaba de la mano temblorosa del adulto mayor. «¿De dónde vienen?», preguntó el hombre sin bajar el brazo. «De Villa del Carbón», respondió Ricardo con voz cansada. «Íbamos a visitar a nuestra hija en Real del Monte. Tomamos este atajo porque la carretera principal estaba cerrada por un árbol caído. Luego el GPS se desvió y nos perdimos». El hombre se quedó en silencio por un momento. La lluvia caía más fuerte ahora, y el ruido de ella en las hojas de los árboles era casi ensordecedor. El pastor alemán se sacudió el pelo empapado y se acercó un paso a los adultos mayores, olfateando el aire. «Sargento», dijo el hombre, y el perro se detuvo de inmediato. Elena no quitaba los ojos de aquel rostro serio. Había algo allí que no podía descifrar. No era crueldad, tampoco era indiferencia. Era como si aquel hombre estuviera sopesando algo dentro de sí mismo, calculando, decidiendo. «Entren», dijo, por fin, abriendo el portón con un movimiento seco, pero solo hasta el teléfono. «Luego se van». Entraron. El camino hasta la construcción principal era largo y lleno de lodo, y Elena sostuvo el brazo de Ricardo durante todo el trayecto, temiendo que resbalara. El hombre caminaba frente a ellos sin mirar atrás, el perro a su lado, como si supiera exactamente el ritmo que los viejos podían mantener. La casa era sencilla, de madera oscurecida por el tiempo y la humedad. Había algunas herramientas colgadas en la pared exterior, un barril de agua con una lona atada encima y una ventana pequeña con luz encendida adentro. Salía humo de una chimenea lateral y el olor a leña quemando llegó a Elena antes de que entraran. El hombre abrió la puerta sin ceremonias y entró. Ellos lo siguieron. Adentro, la casa era más ordenada de lo que el exterior dejaba suponer. Había una mesa de madera gruesa en el centro, 2 bancos a cada lado y un estante largo lleno de cajas apiladas con cuidado. En una esquina, una chimenea improvisada con ladrillos a la vista y una parrilla de hierro sostenía un fuego bajo y constante. No había televisión,
No había adornos, solo lo necesario. «Siéntense», dijo el hombre señalando los bancos. Ricardo se sentó con un gemido de alivio que intentó disimular y no pudo. Elena se quedó de pie un momento, mirando alrededor. Había un mapa pegado en la pared, lleno de anotaciones hechas a mano que no pudo leer desde la distancia. Y en una de las cajas del estante, la punta de una funda negra asomaba discretamente. Sintió el estómago dar un vuelco. El hombre fue al fondo de la casa y regresó con un teléfono fijo. Se lo extendió a Ricardo sin decir nada. «Gracias», dijo el viejo, sacando un papel arrugado del bolsillo del abrigo. Era el número de su hija, Claudia, que había anotado antes de salir porque sabía que la memoria ya no era la misma. Intentó marcar. Nada. Lo intentó de nuevo. «No hay línea», dijo, mirando al hombre con una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. El hombre no pareció sorprendido. «La tormenta derribó el cable más temprano. Pasa siempre que llueve así». Elena sintió una punzada de pánico que ella misma tuvo que contener antes de que se convirtiera en desesperación visible. «¿Y usted tiene celular?», preguntó, manteniendo la voz firme. «No funciona aquí adentro, ni afuera, con esta lluvia». Ricardo y Elena se miraron, 76 y 73 años, respectivamente. Una rodilla mala, una presión alta que Elena controlaba con medicina que estaba en la maleta, aún dentro del coche atascado, y un hombre desconocido, vestido de camuflaje, con un perro entrenado y una caja con una funda en el estante, en una propiedad aislada en medio de la lluvia. Elena se sentó en el banco. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó con esa voz de abuela que tenía y que sabía que funcionaba con casi todo el mundo. El hombre la miró. Por un segundo, Elena pensó que no iba a responder. «Javier», dijo él. «Javier», repitió ella, como saboreando el nombre. «Yo soy Elena. Este es mi esposo Ricardo. Llevamos casados 51 años. Salimos temprano de casa hoy porque queríamos llegar antes de que oscureciera a la casa de nuestra hija. Ella nos espera con la cena lista». Javier se quedó quieto cerca del estante, con los brazos cruzados. El perro se echó en el suelo junto al fuego, con los ojos semicerrados. «¿Qué hacen ustedes en Villa del Carbón?», preguntó después de un silencio que fue demasiado largo para ser simplemente educado. «Jubilados», respondió Ricardo. «Yo era maestro de matemáticas, ella era costurera. Vivimos allí 40 años». Javier asintió con la cabeza, pero algo en su rostro seguía cerrado, como una ventana con la persiana bajada. «¿Usted es soldado?», preguntó Elena directamente. La pregunta cayó en la sala como una piedra lanzada en agua tranquila. Javier la miró un momento más largo de lo normal. Luego, sin responder, fue a la chimenea y ajustó uno de los troncos con un gancho de hierro. «Ya fueron soldados», dijo de espaldas a ellos. Elena notó el plural, fueron. Más de uno. Y la forma en que lo dijo cargaba un peso que no supo explicar, pero sintió con claridad. Ricardo tosió y se frotó las manos cerca del fuego, que apenas alcanzaba la distancia donde estaba sentado. Javier vio esto sin girar la cabeza, porque estaba de lado, y sin decir nada empujó el banco donde estaba Ricardo un poco más cerca de la chimenea con el pie. Ese gesto pequeño, casi automático, fue la primera cosa que hizo que Elena respirara un poco más hondo. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La lluvia no daba señales de que fuera a parar pronto. Afuera el ruido de las gotas pesadas en el techo de lámina era constante y rítmico, casi hipnótico. Elena se quedó mirando a Javier mientras se movía por la cocina pequeña, que estaba integrada a la sala principal, separada solo por una barra de madera. Él puso una tetera de hierro sobre una hornilla de gas antigua y encendió el fuego sin prisa. «Voy a hacer un té», dijo, sin preguntar si ellos querían. Ricardo miró a su esposa con una mirada que decía más que palabras. Ella entendió. Era la misma mirada que intercambiaban desde que eran jóvenes, cuando necesitaban decidir juntos si confiaban en alguien.
Ella aún no sabía si confiaba en Javier, pero estaba prestando atención. «Ese perro tiene un nombre bonito», dijo ella, mirando al pastor alemán que dormitaba cerca de la chimenea. «Sargento». «Era el nombre que ya tenía cuando llegué», respondió Javier de espaldas. «¿Llegó de dónde?» Silencio de nuevo. Pero esta vez fue un silencio diferente. No era el silencio de quien no quiere responder, era el silencio de quien necesita pensar cómo responder. «De lejos», dijo él, por fin. Elena dejó reposar la respuesta y no insistió. Había aprendido a lo largo de 73 años que las personas cuentan lo que quieren contar cuando sienten que es momento. Forzar nunca sirvió de nada, con nadie. Javier trajo 2 tazones grandes de té de limón y los puso en la mesa. También había hecho uno para sí mismo, pero se quedó de pie cerca de la barra, sosteniendo su propio tazón con ambas manos. «¿Ustedes tienen hijos?», preguntó él de repente. «Una hija», dijo Elena. «Claudia, 38 años, vive en Real del Monte con su esposo y 2 hijos, los nietos nuestros». «¿Nombres de ellos?» «Mateo y Sofía, 8 y 6 años». Ella no pudo evitar la sonrisa que llegó junto con los nombres. «No los vemos desde hace 3 meses. Por eso salimos con tanta prisa hoy, incluso con la lluvia». Javier no dijo nada, pero algo en su rostro cambió de una manera que Elena no supo nombrar. Ricardo estaba calentando las manos en el tazón y miraba a Javier con la atención de quien pasó años evaluando alumnos. Tenía una forma de mirar a las personas que parecía radiografía, y Elena sabía que su esposo ya había formado alguna opinión sobre aquel hombre, aunque no hubiera dicho nada. «¿Vives solo aquí?», preguntó Ricardo. «Sí». «¿Desde cuándo?». «Casi 2 años». Ricardo asintió con la cabeza lentamente. «Está lejos de todo. No es una vida fácil». «No tiene que ser fácil», dijo Javier, y había algo en su voz en ese momento, una especie de tensión contenida que hizo que el aire de la sala se sintiera diferente por un segundo. Elena bebió el té despacio. Estaba caliente y tenía un sabor fuerte a hierbas que no identificó todas, pero que era bueno. Ella miró de nuevo el mapa en la pared. Ahora que estaba más cerca, podía ver que las anotaciones eran nombres de localidades, distancias y algunas marcas hechas con pluma roja. «¿Usted trabaja en qué ahora?», preguntó ella, con esa forma casual que disfrazaba la pregunta real detrás. «Cuido la tierra, siembro algunas cosas, crío algunas gallinas en el fondo». Hizo una pausa. «Sobrevivo». «Sobrevivo». La palabra quedó en el aire. Elena sintió que había una historia enorme detrás de esa palabra, y que ella solo estaba viendo la punta. La lluvia golpeó más fuerte por unos minutos, y luego fue disminuyendo gradualmente, como si el cielo se estuviera cansando del esfuerzo. El fuego en la chimenea chasqueó. Sargento suspiró dormido, las patas delanteras estiradas frente al hocico. Fue Ricardo quien rompió el silencio de una manera que Elena no esperaba. «¿Tienes familia, hijo?». Javier giró el tazón en las manos 1 vez, 2 veces. «Tenía», dijo él, y con esa única palabra, algo en la habitación cambió completamente. No era lo que había dicho, era lo que estaba detrás de lo que había dicho, y que quedó pulsando ahí, demasiado visible para ser ignorado. Elena vio la mano de Ricardo posarse despacio sobre la mesa, en dirección a Javier, pero sin llegar hasta él. Era un gesto que el viejo hacía a veces, cuando no sabía qué decir, pero quería que la otra persona supiera que él estaba allí. Javier miró la mano del viejo. Luego miró la ventana oscura de lluvia. «Voy a ver si puedo sacar el carro de ustedes del lodo antes de que anochezca», dijo él abruptamente, colocando el jarro en la encimera. «Tengo una cadena y un gato manual en el galpón». Agarró la chaqueta colgada en un gancho cerca de la puerta y salió antes de que cualquiera de los dos pudiera responder. Ricardo y Elena se quedaron sentados en silencio por un momento. «¿Tú qué crees?», preguntó ella bajito, como si las paredes pudieran oír. «Creo que este muchacho está muy solo», respondió el viejo con la voz igualmente baja. «Y creo que carga algo muy pesado. Pero no es peligroso». «No».
Ricardo fue categórico. Un hombre peligroso no hace té para un desconocido que llegó a su puerta bajo la lluvia. Elena miró la puerta cerrada por donde Javier había salido y asintió en silencio. Afuera oyeron el ruido de un galpón siendo abierto. Luego, pasos en el lodo. Luego, el ladrido corto de Sargento, como si el perro estuviera avisando que acompañaba al dueño. Elena se levantó y fue hasta la ventana. Allá afuera, entre la lluvia que estaba disminuyendo, vio a Javier cargando una cadena gruesa en el hombro, con el perro al lado, caminando hacia el camino de terracería sin prisa y sin vacilación. Ella se quedó mirando hasta que él desapareció entre los árboles. Había algo en esa imagen que no podía sacarse de la cabeza. Un hombre fuerte, solo, cargando demasiado peso en una tarde fría, y los ojos que parecían de soldado, pero que escondieron algún dolor tan rápido que ella casi no lo había visto. Casi. Mientras esperaban, Ricardo comenzó a circular despacio por la sala, como hacía cuando estaba pensando. Elena lo conocía demasiado bien para no darse cuenta. «¿Viste lo que hay en el estante?», preguntó ella. «Lo vi», respondió él. «¿Y?» «Y nada. Mucha gente del rancho guarda ese tipo de cosas. Para la propiedad, para los animales. No significa nada por sí solo». Elena asintió. Tenía razón. Sus ojos fueron nuevamente al mapa en la pared. Esta vez se acercó lo suficiente para leer algunas de las anotaciones. Había nombres de ranchos vecinos, distancias en kilómetros y una anotación en letras grandes que decía «Manantial, revisar mensualmente». No había nada de siniestro. Era el mapa de alguien que administraba una propiedad aislada y necesitaba orientarse solo, sin depender de nadie. Pero había una cosa que no había notado antes, en uno de los bordes del mapa, casi fuera del papel. Una foto pequeña, fijada con cinta adhesiva amarillenta. Elena se acercó aún más. Era la foto de una mujer joven, sonriendo, con un niño en el regazo. La mujer tenía cabello oscuro y ojos claros, y el niño parecía tener unos 4 o 5 años. Estaban sentados en una banca de plaza, con un día de sol al fondo. Elena se quedó mirando aquella foto por un largo momento. Cuando oyeron los pasos de Javier regresando, ella retrocedió y volvió al banco como si no hubiera salido. Él entró empapado de nuevo, la cadena en el hombro y la expresión inalterada. «El carro sale», dijo él. «Pero voy a necesitar la ayuda de usted para sostener la rueda mientras yo jalo. ¿Puede caminar hasta allá?» Ricardo se levantó de inmediato, olvidando por un momento la rodilla. «Déjelo a mí». «Vayan con cuidado», dijo Elena para ambos. Los dos hombres salieron. Ella se quedó sola en la sala, con Sargento que se había despertado con la llegada del dueño y ahora la miraba desde la chimenea. «Todo bien, Sargento», dijo ella bajito. El perro cerró los ojos de nuevo. Elena se quedó sentada escuchando la lluvia disminuir y pensando en aquella foto, pensando en el «tenía» que Javier había dicho cuando Ricardo preguntó sobre la familia, pensando en los ojos de aquel hombre que parecían haber visto demasiadas cosas y que ahora estaban aquí, en este lugar aislado, lejos de todo. Ella aún no sabía qué era, pero sabía que había algo allí que iba más allá de un hombre excéntrico que quería privacidad, y por algún motivo que no supo explicar, sentía que aquella tarde lluviosa no había sido un accidente. 40 minutos después, los dos volvieron. El coche de Ricardo estaba fuera del lodo, funcionando, estacionado afuera del portón. Javier se había lavado las manos sucias en la lluvia, que aún caía débil, y Ricardo entró a la casa cojeando visiblemente, pero con una sonrisa amplia en el rostro que Elena reconocía como la sonrisa de quien ayudó y se sintió útil por ello. «Lo logramos», dijo el viejo. «Lo lograron», corrigió ella mirando a Javier. Él asintió, nada más. «Ya pueden seguir. La carretera principal ya debe estar despejada. Eviten el atajo», era una despedida. Elena la escuchó claramente, pero se quedó quieta. «Javier», dijo ella. Él la miró. «Gracias. De verdad». Él asintió con la cabeza. «¿Cuándo fue la última vez que usted comió algo caliente hecho por alguien?», preguntó ella de repente.
La pregunta tomó a Javier por sorpresa. Ella lo vio en su rostro. La persiana, que siempre estaba cerrada, vaciló por un segundo. «No me acuerdo», dijo él con honestidad. Elena abrió la bolsa que había llevado adentro. Había guardado allí, antes de salir de casa, un recipiente cerrado con rosca, de esos de plástico resistente, lleno de polvorones de canela que ella había hecho la mañana anterior. Siempre llevaba comida cuando iba a visitar a Claudia, porque su hija adoraba sus polvorones. Puso el recipiente sobre la mesa, sin decir nada. Javier miró el recipiente. Luego la miró a ella. «Señora, no necesita hacer eso. Tengo más en casa, quédese con eso». Tomó la bolsa y el brazo de Ricardo. «Cuídese, Javier». Salieron. Y mientras Elena caminaba por el mismo camino de lodo hacia el portón, giró la cabeza una vez y vio a Javier parado en la puerta de la casa, mirándolos irse, con el recipiente de polvorones en la mano. Su expresión era imposible de leer, pero ella juró haber visto por un instante, antes de que él girara y volviera a entrar, que había algo en sus ojos que se parecía mucho a la soledad. Llegaron a la casa de Claudia a las 8 de la noche, con casi 5 horas de retraso, empapados y con hambre. La hija abrió la puerta en pánico, el teléfono en la mano, a punto de hacer lo que fuera que se hace cuando la persona que amas desaparece sin dar noticias. «¿Dónde estaban?» «Te llamé como 20 veces», dijo Claudia, jalando a los dos para adentro. «Tuvimos una parada inesperada», dijo Elena, dejando el abrigo mojado en el gancho de la entrada. «¿Qué parada? ¿Qué pasó?» «Después te contamos», dijo Ricardo, que ya caminaba hacia el olor a arroz y frijoles refritos que venía de la cocina. «Primero déjame comer algo antes de desmayarme». Claudia era una mujer de cabello castaño, cortado a la altura de la barbilla, ojos iguales a los de su madre y una expresión que alternaba entre preocupación y alivio, con la velocidad de quien pasó la infancia acostumbrándose a las desapariciones de su padre, que era maestro de matemáticas y olvidaba la hora cuando corregía exámenes. «Mamá», dijo, jalando a Elena del brazo antes de que siguiera a Ricardo. «¿De verdad estás bien?» «Estoy», dijo Elena. Y entonces, porque Claudia la miraba con esa forma que tenía la hija de saber cuándo su madre estaba omitiendo algo, añadió: «Pero pasó algo raro. Te cuento después de que tu papá se duerma». Claudia frunció los labios en la expresión de preocupación que Elena conocía desde que su hija tenía 2 años. «¿Qué tipo de raro?» «El tipo que necesita cena antes». Durante la cena, Ricardo contó la versión resumida y tranquilizadora de la historia. El coche atascado, el rancho, el hombre que los ayudó. Omitió al perro, la funda en el estante y el tenía que le había dicho tanto a Elena como a él mismo. Los nietos Mateo y Sofía escucharon todo con los ojos muy abiertos, como si fuera una aventura. Sofía quería saber si el perro era bravo y Mateo quería saber si el hombre tenía armas. «¿Armas?», repitió Claudia mirando a Elena. «No», dijo el padre, firme. «No había nada de eso. Mateo ve mucha televisión». Después de que los niños se fueron a dormir y Ricardo se acomodó en el sillón de la sala con la rodilla elevada y los ojos cerrados, en menos de 3 minutos, Elena se sentó con Claudia en la mesa de la cocina y contó todo, incluso la foto. Claudia escuchó sin interrumpir, lo que ya era inusual, porque ella solía interrumpir siempre. «Mamá», dijo ella cuando Elena terminó, «¿tú crees que ese hombre es peligroso?» «No», dijo Elena sin dudar. «Creo que ese hombre está perdido. Y no hablo de dirección». Claudia se quedó en silencio por un momento. «¿Qué quieres hacer?» «Aún no sé», dijo Elena. «Pero creo que no voy a poder dormir pensando en esa foto». Y no pudo. Pasó buena parte de la noche mirando al techo del cuarto de visitas, con la lluvia ya detenida afuera y el silencio de Pueblo Chico entrando por la ventana, y pensando en un hombre solo en un rancho, calentándose la mano en un tazón grande de té, con una foto pegada en el borde de un mapa que nadie más veía. ¿Quiénes eran esa mujer y ese niño? ¿Y dónde estaban ahora? A la mañana siguiente, Elena se despertó antes que todos. Hizo café en la cocina de Claudia,
con la familiaridad de quien conoce cada gaveta, cada estante, cada rinconcito de un lugar. Se quedó sentada sola en la mesa, con la taza en las manos, viendo cómo el sol entraba por la ventana de la cocina de una manera tan suave que parecía imposible que la tarde anterior hubiera llovido tanto. Ricardo bajó a las 7:30, cojeando menos que el día anterior, y se sentó a su lado sin decir nada por unos minutos. Así era con ellos. 51 años les enseñaron que a veces el silencio en compañía vale más que cualquier conversación. «Te quedaste pensando en él», dijo él por fin. No fue una pregunta. «Me quedé». «Yo también». Elena miró a su esposo. «¿Qué notaste tú que yo no noté?» Ricardo giró la taza despacio. Cuando estábamos allá afuera tratando de sacar el coche, él trabajó sin parar, pero en ningún momento se quejó, en ningún momento se detuvo a descansar. Ricardo hizo una pausa. Y una vez, cuando yo resbalé en el lodo y casi me caigo, él me sostuvo del brazo antes de que yo me diera cuenta de que me estaba cayendo. Reflejo de un segundo. Ese tipo de reflejo no se aprende en un rancho. Elena se quedó mirando a su esposo. «Él fue entrenado», dijo ella. «Yo creo que sí». «Pero entonces, ¿por qué está solo allá?» Ricardo no respondió. Ella sabía que él no tenía respuesta. Ninguno de los dos la tenía aún. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para darle like y sobre todo suscríbase al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Pasaron 3 días en Real del Monte. Jugaron con los nietos, ayudaron a Claudia con unas compras, descansaron. Pero en ningún momento, en ninguno de los 3 días, Elena pudo apartar completamente el pensamiento de Javier. Era como un granito que molesta en la comisura de los labios. Sabes que es pequeño, sabes que pasará, pero ahí está. Al tercer día, mientras Claudia estaba en el trabajo y Ricardo dormía la siesta con los nietos, Elena se quedó sola en la sala e hizo algo que no había planeado. Tomó el cuadernito que siempre llevaba en la bolsa, donde anotaba recetas, direcciones, recados que tenía que dar, y lo abrió en una página en blanco. Se quedó mirándola por un largo momento. Luego empezó a escribir. No era una carta formal, era más como una notita, del tipo que se deja cuando no se sabe bien qué decir, pero no se puede no decir nada. Javier, la señora de los polvorones de canela por aquí. Espero que estés bien. Mi esposo y yo hemos estado pensando en ti. Si algún día necesita algo o si quiere tomar un café con personas que no hacen muchas preguntas, ya sabe dónde vivimos. Villa del Carbón, calle Jacarandas, número 14. La puerta siempre está abierta. Elena y Ricardo. Lo leyó 2 veces. Dobló el papel. Lo guardó de nuevo en su libreta. Cuando se fueron al día siguiente, al pasar por el tramo de camino de terracería que llevaba al atajo donde habían entrado al rancho, ella le pidió a Ricardo que detuviera el coche. «Elena», dijo él con ese tono de quien ya sabe lo que le van a pedir, pero que resistirá un poco antes de acceder. «5 minutos», dijo ella. Ricardo suspiró y estacionó. Elena bajó, con el papel doblado en la mano. Caminó hasta el portón de hierro oxidado. No se veía a nadie afuera. El rancho estaba tranquilo, con el sol de la mañana iluminando el humo fino que salía de la chimenea. Miró a su alrededor, buscando algún lugar donde dejar el papel donde pudiera ser encontrado, pero sin que el viento se lo llevara. Había una hendidura entre la madera del letrero de propiedad privada y el soporte de hierro donde estaba clavado. Elena dobló el papel una vez más y lo metió con cuidado en esa hendidura. Volvió al coche. «Listo», dijo sentándose. Ricardo la miró. «¿Crees que aparecerá?» «No sé», respondió ella con sinceridad. «Pero al menos sabrá que, si quiere, tiene a alguien». Ricardo se quedó callado un momento. Luego puso el coche en marcha. «Siempre ha sido así», dijo él. «Así como. De esa manera que no puede dejar a alguien solo en el frío». Elena miró por la ventanilla mientras el rancho desaparecía detrás. «Es porque recuerdo cuando era yo la que estaba en el frío», dijo ella en voz baja. Ricardo no respondió, pero le tomó la mano por un momento,
antes de volver al volante. Regresaron a Villa del Carbón a media mañana. La vida retomó su ritmo. Ricardo fue al médico por la rodilla, pidieron cita, salieron con diagnóstico de bursitis leve y recomendación de fisioterapia. Elena fue a misa, fue al mercado, fue a casa de la vecina doña Socorro a tomar café y escuchar los asuntos de la calle que se acumulaban cada vez que salía por unos días. Pasó una semana, luego 2. Elena no lo olvidó, pero fue guardando el pensamiento en un cajón menos urgente de su cabeza. Ese donde quedan las cosas que no puedes resolver, pero que tampoco logras tirar. Fue una tarde de miércoles, cuando estaba en el patio tendiendo la ropa, que escuchó un ladrido. Un solo ladrido, corto y grave. Se detuvo. Se quedó con la mano en el aire sosteniendo una sábana doblada. El ladrido no se repitió. Fue hasta el portón del patio, que daba a la calle. Lo abrió despacio. En la banqueta, parado a unos 3 metros de distancia, estaba Javier, con Sargento sentado a su lado. Los dos empapados de sudor como si hubieran caminado mucho, lo que probablemente era el caso, considerando que el rancho estaba a casi 12 kilómetros de allí. Javier tenía el papel doblado en la mano. Elena se quedó mirándolo por un segundo. Luego sonrió. «¿Viniste caminando?» «Vine en bicicleta, pero dejé la bici amarrada a un poste allá en la esquina porque el perro no podía traerlo en bici y no iba a dejarlo solo». Ella abrió el portón un poco más. «Pasa. Solo vine», empezó él. «Pasa, Javier. Voy a hacer café». Él se quedó quieto un momento, mirándola con esa expresión que ella ya reconocía, la expresión de quien está a punto de echarse atrás, pero aún no lo decide. Luego entró. Sargento se quedó afuera, amarrado a una argolla de hierro que estaba en la pared exterior desde que el perro de Elena se había ido, años atrás. Ella trajo un tazón de agua para el animal, sin que Javier tuviera que pedirlo. Ricardo estaba sentado en la sala cuando entraron, leyendo el periódico con los anteojos resbalándose en la nariz. Levantó la mirada. Vio a Javier. Dobló el periódico despacio. «Qué bueno que viniste», dijo él simplemente. Y Javier se quedó parado cerca de la puerta por un segundo más, como si esas 4 palabras dichas por aquel viejo con lentes resbalando en la nariz fueran demasiado pesadas para recibirlas de pie. Luego fue a sentarse. Elena hizo café fuerte, como le gustaba hacer, y trajo polvorones de canela recién hechos porque los había horneado la mañana anterior, como hacía cada semana. Lo puso todo en la mesa de la sala y se sentó frente a Javier con Ricardo al lado. Nadie dijo nada por un momento. Fue Javier quien rompió el silencio, y Elena no esperaba lo que dijo. «Ustedes tienen hija y nietos», comenzó él mirando la mesa. Y aún así hicieron el viaje para encontrarse con ellos, y casi no lo lograron. Y cuando necesitaron ayuda, tocaron la puerta de un extraño en un rancho en medio de la nada. «Fue lo que pasó», dijo Ricardo. «¿No tuvieron miedo?» «Tuvimos», dijo Elena directamente. «Pero tener miedo no es lo mismo que no hacer nada». Javier la miró. Por primera vez desde que lo conocían, ella sintió que él la estaba viendo de verdad, no solo tolerando su presencia, viendo. «Yo fui soldado», dijo él. «Por 17 años. Ninguno de los dos dijo nada. Dejaron que el silencio fuera cómodo. Salí hace 3 años, no porque quisiera, sino porque pasó algo que me sacó de ahí». Hizo una pausa. «Algo que acabó con muchas cosas al mismo tiempo». Elena sostuvo la taza con ambas manos y siguió escuchando. «Mi esposa se llamaba Paola. Mi hijo se llama Iker. Tiene 7 años ahora». Su voz no tembló, pero había un esfuerzo visible para que no temblara. «Nos separamos hace 2 años. No fue ella quien quiso, fui yo. Creí que era lo mejor para ellos». Ricardo dejó la taza en la mesa. «¿Por qué?» Javier guardó silencio por un momento más largo esta vez. Luego respondió con la misma honestidad con la que había contestado cuando Elena preguntó cuándo había comido su última comida caliente. «Porque volví de una misión diferente de cómo fui, y me tomó mucho tiempo entender lo que había cambiado en mí. Y en ese tiempo hice cosas que duelen recordar. No lastimé a nadie, pero me lastimé a mí mismo. Me encerré,
Me alejé, y ellos sufrieron por eso. «Y entonces te fuiste», dijo Elena. «Me fui. Pensé que si me alejaba, ellos estarían mejor». «¿Lo estuvieron?» Él abrió la mano y la cerró de nuevo sobre la taza. «No sé. No hablo con Paola desde hace 6 meses, y con Iker solo de vez en cuando por mensaje, porque no hay buena señal allá en el rancho y porque tengo la sensación de que cuanto menos aparezco, menos me extraña». Ricardo se ajustó los lentes en la nariz, despacio. «Eso es el tipo de cosas que un hombre muy solo cree», dijo él con la voz calmada de maestro de matemáticas. «Y casi nunca es verdad». Javier lo miró. «Tu hijo no necesita menos de ti», continuó Ricardo. «Necesita alguna versión de ti, aunque sea imperfecta». El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios de esa tarde. Era el tipo de silencio que ocurre cuando alguien dice algo que la otra persona sabía, pero no había logrado escuchar desde adentro. Elena vio a Javier tragar en seco, vio su mandíbula apretarse por un segundo, vio cómo miraba hacia la ventana, hacia afuera, como si estuviera buscando algo allí. Ella se levantó, fue a la cocina, tomó más polvorones. Cuando volvió, puso el plato en medio de la mesa y se sentó de nuevo sin decir nada. A veces el gesto más amable que se puede hacer es fingir no haber visto cuando alguien está al borde de derrumbarse. Se quedaron sentados por otra hora y media. Hablaron del rancho, de las siembras que Javier intentaba mantener, de Sargento, que había llegado abandonado en una bolsa de plástico a la orilla del camino de terracería y que Javier había encontrado hace 1 año y medio, flaco como un palillo, y tratado hasta que creció grande y saludable. «Tú lo salvaste», dijo Elena. «Él me salvó a mí primero», respondió Javier, sin añadir más. Cuando él se fue, todavía con suficiente sol para llegar en la bicicleta antes del oscurecer, Elena y Ricardo se quedaron parados en la puerta viéndolo alejarse por la calle, Sargento trotando a su lado. «Va a volver», dijo Ricardo. «Va», coincidió ella. Pero ninguno de los dos imaginaba lo que vendría junto cuando él volviera. La segunda visita de Javier fue una semana después, un viernes por la tarde, cuando Elena estaba terminando de arreglar la cocina después del almuerzo. Esta vez avisó con anticipación porque había bajado a la ciudad el día anterior para resolver unos documentos y consiguió teléfono público para llamar. Vino con Sargento de nuevo, pero esta vez no a pie ni en bicicleta. Había conseguido aventón con un hombre que vendía queso en la feria local y que pasaba cerca del rancho todos los viernes. Se quedó menos tiempo que la primera vez, pero la conversación fue más fácil, menos pesada. Hablaron de cosas más simples. Ricardo contó historias de cuando era maestro de matemáticas y cómo los alumnos intentaban copiar en el examen creyendo que él no veía. Javier escuchó con atención y hasta se rió una vez, una risa pequeña y contenida, pero risa. Elena notó cuánto esa risa pareció extraña en su rostro, como si fuera algo que se había oxidado de tanto no usarse. Cuando se fue, dejó un costal con verduras de la huerta, calabacitas, chayote, zanahoria. «Él se va quedando», dijo Ricardo esa noche. «Despacio», dijo ella, «pero va». En la tercera visita, Javier llegó diferente. Elena lo notó incluso antes de que abriera la boca. Había una tensión en él que no era la tensión habitual, esa tensión de quien guarda cosas. Era algo más agudo, más inquieto. Se sentó a la mesa, rechazó el café, se quedó mirándose las manos. «¿Pasó algo?», preguntó Ricardo. Llamó Paola. Silencio. «¿Y?», dijo Elena con cuidado. «Iker preguntó por mí». La voz le salió seca, controlada. Preguntó si su papá aún existía. Elena sintió esas palabras como si fueran físicas. 7 años, dijo Javier casi para sí mismo. 7 años y él no sabe si su papá existe. «Existe», dijo Ricardo firme. «Está sentado aquí frente a nosotros». «Pero no para él». «Todavía», dijo Elena. Javier la miró. «¿Cómo así?» «Todavía no es para él. Pero puede ser. Esa es la diferencia entre lo que existe y lo que no tiene remedio.
Ella puso las manos cruzadas sobre la mesa. ¿Qué dijo Paola cuando respondiste? No respondí. Me quedé en silencio. Y ella colgó. Elena respiró hondo. Javier, voy a decirte algo que tal vez no quieras oír. Él la miró. Esa mirada de quien se prepara para algo. Saliste de la vida de tu hijo porque creíste que lo estabas protegiendo de ti. Pero ningún niño entiende eso. Niño entiende presencia y ausencia. Y la ausencia tiene un peso que va creciendo con el tiempo, y un día ya no puedes cargarlo. Se quedó callado. Elena continuó. Sé que crees que estás siendo el mejor papá posible manteniéndote lejos. Pero el mejor papá posible no es el perfecto, es el que aparece, incluso con todas las grietas. Javier abrió y cerró la mano sobre la mesa. ¿Y si aparezco y él no quiere verme? ¿Y si no apareces y él pasa la vida esperando? El silencio que siguió fue largo. Sargento, que se había echado cerca de la puerta, levantó la cabeza y miró a su dueño por un momento. Luego volvió a echarse. Esa noche, Javier se quedó a cenar. Fue la primera vez. Elena preparó arroz, frijoles refritos, pollo al carbón con especias. Cosas simples. Ricardo abrió una botella de agua de Jamaica que estaba en el refrigerador y se quedaron sentados a la mesa por casi 2 horas. Javier comió con ganas, con esas ganas de quien llevaba mucho tiempo sin comer comida que tuviera cariño detrás. Cuando se fue, Elena notó que había dicho más cosas en esas 2 horas que en todas las visitas anteriores juntas. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Las semanas fueron pasando. Javier se volvió una presencia regular en casa de Elena y Ricardo, no todas las semanas, pero con una frecuencia que fue creciendo de manera natural, sin que nadie lo forzara. A veces llegaba y ayudaba a Ricardo a arreglar algo en la casa, porque el viejo maestro tenía buena voluntad pero poca habilidad para el trabajo manual, y la lista de cosas por reparar era larga. La llave goteando, el portón desnivelado, una teja suelta en el patio. Otras veces se quedaba solo para platicar, y la plática se fue haciendo más fácil cada vez, como un músculo que ejercitas y que va ganando fuerza poco a poco. Pero había una cosa que aún no había hecho, llamar a Paola. Elena lo sabía, no porque él se lo hubiera dicho, sino porque ella conocía la manera en que las personas cargan el peso de una decisión que aún no han tomado. Hubo una tarde en que los dos estaban en el patio, ella podando las rosas que crecían a lo largo del muro y él arreglando la cerradura del portón, y ella habló sin mirarlo. ¿Ya pensaste en lo que vas a decir cuando llames? Él no preguntó a quién, lo supo de inmediato. Pienso en eso a cada rato, pero las palabras se me enredan. ¿Enredadas cómo? Él se quedó un momento sin responder, girando la llave en la cerradura para probarla. Siento que cualquier cosa que diga va a sonar a disculpa, y ella ya ha oído demasiadas disculpas. Elena podó una rama torcida y la puso en el cubo. Hay una diferencia entre disculpa y explicación, ¿sabes? Disculpa es cuando tratas de minimizar lo que hiciste. Explicación es cuando intentas que la otra persona entienda lo que te estaba pasando, sin pedirle que olvide lo que sufrió. Él se quedó callado. ¿Crees que ella va a querer oír una explicación? Creo que ella va a querer saber que eres real, que no desapareciste del mundo. Elena hizo una pausa. E Iker va a querer lo mismo. Javier cerró la cerradura, sacó la llave, la miró por un momento. Usted lo dice como si fuera fácil. No es fácil. Sé que no lo es. Ella lo miró de frente. ¿Pero qué es más fácil? ¿Hacer la llamada con miedo de cómo lo va a recibir? ¿O llegar a los 70 años sabiendo que tuviste una oportunidad y no la aprovechaste? Esa frase quedó flotando en el aire por un buen rato. Javier no respondió, pero Elena vio algo moverse detrás de esos ojos que solían estar tan cerrados. 2 días después, él apareció en la puerta sin avisar. Era un sábado por la mañana, sol fuerte, día de mercado. Elena todavía llevaba el delantal cuando abrió la puerta. Javier estaba diferente. Ella no supo decir exactamente en qué, pero lo estaba. «Llamé», dijo él.
Ella abrió más la puerta. Él entró. Se sentaron en la sala. Ricardo bajó en pocos minutos, atraído por el olor del café que Elena había puesto a hacer antes de sentarse. «¿Cómo fue?», preguntó ella. Javier apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos al frente. Contestó. Se quedó en silencio un rato. Luego preguntó dónde estaba. «¿Y?», le dije. Le dije que estaba en un rancho, que estaba tratando de encontrarme a mí mismo, que sabía que había desaparecido de una manera que no fue justa. Hizo una pausa. Se quedó en silencio otra vez. Luego dijo que Iker estaba en la escuela, pero que llamaría de vuelta cuando llegara. ¿Llamó de vuelta? La mandíbula de Javier se movió. Llamó. ¿Con Iker? Elena sintió que el corazón se le apretaba. ¿Cómo fue? Él se quedó callado al principio. Le pregunté cómo iba en la escuela, dijo que bien. Le pregunté el nombre del maestro, me lo dijo. La voz de Javier había bajado un poco. Luego me preguntó si tenía un perro. ¿Preguntó eso? Paola debió haberle dicho. Le hablé del sargento cuando llamé. Un rasgo pequeño de algo que podía ser una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Javier. Me quedé como 10 minutos contándole sobre el sargento. El perro que encontré en el camino, cómo lo fue tratando. Él estuvo preguntando todo, el nombre, la raza, si mordía, si corría rápido. Ricardo estaba con los lentes resbalándose en la nariz y los ojos brillando. ¿Y después?, preguntó él. Después preguntó si le podía mandar foto del perro. Elena no dijo nada. Se quedó viendo a Javier, que estaba viendo sus propias manos, pero con una expresión que ella no le había visto antes. No era exactamente alegría. Era algo más frágil que eso. Era algo parecido a esperanza, que todavía no se atrevía a llamarse esperanza. ¿Mandaste la foto?, preguntó ella. La mandé. 10 fotos. Él respondió con un emoji de corazón. Elena sintió los ojos arder. Parpadeó. «Javier», dijo ella. Él levantó los ojos. «Hiciste la cosa más difícil que un hombre orgulloso puede hacer». Él se quedó en silencio. Y fue la cosa correcta. La mañana fue pasando lenta y buena. Se quedaron platicando, tomaron café. Elena hizo gorditas de nata porque había comprado el polvillo la víspera y aprovechó. Ricardo contó una historia antigua de cuando había intentado aprender a nadar a los 40 años y casi ahoga al maestro de natación, lo que hizo que Javier soltara una risa de verdad por primera vez. No la risa pequeña y contenida de las otras veces, una risa de verdad, que salió del pecho y que duró un segundo más de lo esperado. Elena guardó esa risa en la memoria como quien guarda algo precioso. En las semanas siguientes, Javier llamó a Iker más veces. No era algo resuelto, dejó claro. Había muchas cosas que todavía necesitaban hablarse con Paola, muchos malentendidos acumulados que no se resuelven en semanas, pero había contacto. Y había el hijo sabiendo que el padre existía y estaba en algún lugar mandando foto de perro y contando historia de rancho. Era poco, pero era principio. Elena vio la transformación suceder despacio, como suelen pasar las cosas importantes. Javier se fue poniendo un poco menos tenso con cada visita. La expresión cerrada se fue abriendo, no de golpe, sino como una flor que necesita muchos días de sol antes de mostrar el color. Pero había algo que todavía estaba pendiente, y Elena sabía que iba a llegar la hora de aparecer. Llegó una tarde de martes, cuando Javier apareció con una expresión que ella reconocía como la expresión de decisión tomada, esa que venía después de mucha lucha interna. Paola preguntó si quiero ver a Iker en las vacaciones escolares, dijo él, antes incluso de sentarse. Elena se quedó quieta con el trapo de cocina en la mano. ¿Qué respondiste? Que necesitaba pensarlo. Ella puso el trapo de cocina en la pileta. Se volvió hacia él. Javier. Lo sé, dijo él. ¿Sabes qué? Que tengo que decir que sí. Entonces, ¿por qué estás aquí contándomelo en vez de llamarle a ella? Él se quedó parado. Luego soltó una risa corta, sin humor. Porque tengo miedo de cómo va a ser, de que él me vea y yo no sepa qué hacer, de arruinar todo.
Elena fue hasta la silla de enfrente y se sentó. Se quedó viéndolo. ¿Te puedo contar algo que me pasó a mí? Él asintió. Cuando mi hija Claudia tenía 16 años, peleamos feo. Una de esas peleas de madre e hija que llega hondo de verdad, con palabras que no deberían decirse. Hizo una pausa. Estuvimos 6 meses sin hablarnos. 6 meses. Ella dormía en su cuarto, yo dormía en el mío, y era como si estuviéramos en casas diferentes. Javier la escuchaba con atención. Un día estaba haciendo polvorones de canela en la cocina, como siempre hacía, y ella entró, agarró uno sin pedir y se fue a comer sentada en la banca del patio. Yo me quedé en la cocina sin saber qué hacer. Luego fui con más polvorones y me senté a su lado. ¿Y luego? Y luego ninguna de las dos dijo nada por unos 10 minutos. Después ella dijo que el polvorón estaba bueno, y yo dije que ya se había enfriado un poco. Y ya. Empezamos de nuevo. Javier se quedó viéndola. Con los niños es más simple de lo que piensas, dijo Elena. Necesitan que aparezcas, lo demás viene solo. Hubo un largo silencio. ¿Y si me tiene coraje? El coraje se le tiene a quien importa. Si te hubiera olvidado de verdad, no preguntaría por el sargento. Javier se quedó mirando la mesa un rato. Después se levantó, fue hasta donde había dejado el saco en una silla, sacó el celular del bolsillo. Elena se quedó callada. Él marcó. Esperó. Elena vio cómo su respiración se volvía un poco más controlada, como alguien que se está preparando. «Paola», dijo él cuando contestaron. «Sí, soy yo». Ella se levantó discretamente y salió al patio con el sargento, que había entrado antes. Se sentó en la silla de madera debajo del árbol de mango y el perro vino a echarse cerca de sus pies. Se quedó mirando el patio y las ramas del mango que se mecían despacio con el viento suave de la tarde. No supo cuánto tiempo había pasado cuando oyó la puerta del patio abrirse. Javier vino a sentarse en la silla de al lado. Se quedó en silencio un momento. «Voy a ver a Iker el próximo mes», dijo él. Elena lo miró. Los ojos de Javier estaban rojos en los bordes, pero firmes. «Qué bien», dijo ella. «Paola dijo que va a ser difícil, que todavía hay muchas cosas que resolver entre nosotros». Hizo una pausa. «Le dije que lo sabía». «¿Y le dijiste que ibas a intentarlo?» «Se lo dije». Elena asintió. El sol se estaba poniendo detrás de las casas, tiñendo el patio de un color naranja suave que hacía que todo pareciera un poco más amable. «Javier», dijo ella después de un rato. «¿Qué?» «Aquel día que tocamos a tu puerta con el coche atascado en el lodo». «¿Qué pasa con eso? Pudiste habernos mandado a la calle sin abrir el portón». Él no dijo nada. «¿Por qué no lo hiciste?» Se quedó mirando las ramas del árbol de mango. Estuvo así un buen rato. «Porque eran dos viejos bajo la lluvia, con cara de que no iban a hacerle daño a nadie», dijo por fin. «Y porque su esposo estaba cojeando». Elena sonrió. «¿Nada más?» «Y porque…» Se detuvo. Empezó de nuevo. «Porque hace mucho tiempo que no veía a nadie que me necesitara para algo». Elena se quedó mirándolo. «Entonces fue bueno que nos perdiéramos ese día», dijo ella. Él la miró. Y por segunda vez, Elena vio esa cosa frágil que se parecía a la esperanza moviéndose en el rostro de Javier. Esta vez no desapareció tan rápido. Al mes siguiente, Javier fue a ver a su hijo. Paola vivía en un pueblo pequeño a unas 4 horas de Villa del Carbón, y Javier fue en autobús porque todavía no había arreglado la camioneta vieja que se estaba oxidando en el galpón del rancho. Antes de irse, pasó por la casa de Elena y Ricardo. No había dicho que lo haría. Simplemente apareció, temprano en la mañana, con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo, de una manera que parecía visible incluso para quien no lo conocía. «Vas a estar bien», dijo Elena, antes de que él dijera algo. «No sé». «Claro que sí». Ricardo salió de la cocina todavía masticando pan con mantequilla, vio a Javier y asintió con la cabeza. «Ve con la frente en alto. El niño solo va a recordar las cosas que tú le enseñes». Javier se quedó parado un momento. Después se acercó al viejo y le dio un abrazo breve, de esos abrazos de hombre que duran 2 segundos, pero que cargan mucho más. Ricardo se sorprendió.
pero correspondió sin dudar. Elena vio aquello desde el umbral de la cocina y sintió el corazón apretarse de una manera buena. De esa manera que se aprieta cuando ves algo que parecía perdido, volviendo a encontrar su lugar. Javier salió por la puerta a las 7 de la mañana. Se quedaron esperando noticias toda la tarde. A las 6 de la tarde, el teléfono fijo sonó. Elena contestó. «Fui», dijo Javier del otro lado. Paola abrió la puerta e Iker estaba detrás de ella. Me miró unos 3 segundos sin decir nada. Después preguntó si el sargento había venido conmigo. Elena cerró los ojos. Le dije que no, pero que traje foto nueva. La voz de Javier sonaba diferente, más ligera. No es alguien que se alegre fácilmente, pero su tono era ligero de una manera que ella no había escuchado antes. Estuvimos sentados en la banqueta de la calle por 2 horas, viendo fotos de perros en el celular. Renata se quedó en el vano de la puerta observándonos. ¿Y después? Después llamó a Iker para cenar y me preguntó si quería entrar. ¿Y entraste? Una pausa. Entré. Elena guardó silencio por un momento. Javier. ¿Qué? Tengo 63 años de casada con un hombre terco, así que cuando digo que sé reconocer cuando alguien está haciendo lo correcto, puedes creerme. Él soltó esa risita que ella conocía. Gracias, dijo él, por los dos. Nosotros te agradecemos, dijo ella. Tú también viniste a tocar a nuestra puerta, ¿sabes? Solo que te tomó un poco más de tiempo. Colgó. Se quedó quieta con el teléfono en la mano por un momento. Ricardo llegó desde la sala. ¿Cómo fue? Bien, dijo ella. Salió bien. Ricardo asintió. Le tomó la mano por un segundo. Luego regresó a la sala y al periódico. Elena se quedó en la cocina un rato más. Miró por la ventana hacia el patio tranquilo al atardecer. Había cierta belleza en las cosas que se reparan despacio, pensó. No la belleza ruidosa de una explosión de sentimientos, sino la belleza silenciosa de un portón que se va abriendo milímetro a milímetro, hasta que, un día, miras y está abierto. Ella había tocado un portón oxidado bajo la lluvia pidiendo ayuda, y sin saberlo, había abierto otro. En los meses que siguieron, las cosas fueron cambiando de una manera que no fue dramática ni rápida, pero que era real. Javier volvió a ver a su hijo con regularidad. No hubo una resolución fácil con Renata, y él nunca dijo que la hubiera. Hubo conversaciones difíciles, hubo días mejores y días peores. Hubo el peso de años de ausencia que no desaparece de un día para otro. Pero hubo contacto, y hubo un niño de 7 años que empezó a mandarle mensajes a su papá preguntando por Sargento casi todas las semanas. El rancho también fue cambiando. Javier empezó a cuidarlo de otra manera, menos como un lugar para esconderse y más como un lugar donde vivía de verdad. Plantó más. Reparó la cerca. Compró 2 gallinas de Guinea que paseaban por el corral y que Sargento observaba con una mezcla de fascinación y confusión. Y una vez a la semana, a veces 2, pasaba por la casa de Elena y Ricardo. Ya no había la tensión de aquellas primeras visitas. Había naturalidad, la naturalidad que llega cuando dejas de fingir que estás bien y empiezas simplemente a estar en compañía de alguien que no exige que seas diferente de lo que eres. Una tarde de sábado, unas 8 semanas después de la visita a su hijo, Javier llegó con Sargento y con una caja de cartón cerrada en el portaequipajes de la bicicleta. «¿Qué es eso?», preguntó Elena. «Ábrela». Ella la abrió. Dentro había 4 frascos de vidrio con tapa, llenos de cajeta artesanal, del tipo que fermenta despacio y queda con ese color de caramelo oscuro. Y debajo de los frascos una caja más pequeña con polvorones de canela. «Aprendí a hacerlos», dijo él. Elena miró los frascos. Lo miró a él. «¿Aprendiste a hacer polvorones de canela?» «Lo intenté unas 4 veces. Esta fue la primera vez que se parecieron a los tuyos». «Parecido no es igual». «No, pero quedaron buenos». Ella tomó un polvorón. Mordió. Se quedó masticando con la atención de quien evalúa. «Quedaron buenos», coincidió ella. Ricardo,
que había llegado atraído por el movimiento, tomó un frasco de cajeta, lo abrió y metió el dedo para probarla sin ningún reparo. «Esta está mejor que la que venden en el mercado», dijo. Javier se quedó en silencio por un momento, pero había algo en la forma en que se quedó mirando a los dos viejos, probando lo que él había hecho, que Elena nunca iba a olvidar. Era un hombre que había pasado mucho tiempo sin pertenecer a nada, y ahora pertenecía a algo, aunque fuera pequeño, aunque fuera solo polvorones de canela y cajeta en una tarde de sábado. Eso también era suficiente, pero la historia aún no estaba completamente contada, porque había algo que Javier no había dicho todavía, y que Elena había sospechado desde aquella tarde en que vio la funda en el estante, desde el «fueron soldados», dicho en plural, desde el mapa lleno de marcas en la pared de una casa, donde un hombre solo no necesitaría tanta organización. Ella había esperado. Sabía que él contaría cuando fuera el momento. El momento llegó en una noche de lluvia otra vez, como si el cielo decidiera que las cosas importantes entre ellos solo podían ocurrir con lluvia. Ricardo se había ido a dormir más temprano porque tenía dolor de cabeza, y Elena y Javier se quedaron sentados en la sala con el sonido de la lluvia en el techo. Sargento estaba echado cerca de la puerta, cabeza entre las patas. Javier se quedó mirando el café en la taza por un rato largo. «Nunca me preguntaste qué pasó en la misión», dijo él. «No. ¿Por qué?» «Porque cuando quisieras contarlo, lo contarías». Él asintió despacio. «Salí porque se volvió insoportable quedarme», dijo él. «No porque hiciera algo malo, sino porque lo que vi dejó marcas que no sabía cómo llevar dentro de una vida normal, dentro de una casa, de una familia». Hizo una pausa. «Me quedaba despierto en la madrugada oyendo cosas que no estaban allí. Estaba en medio de la cena y de repente estaba en otro lugar, sin poder regresar rápido. Paola preguntaba qué había pasado y yo no sabía cómo explicarlo. Elena lo escuchaba sin mover un músculo. Entonces me fui quedando en silencio, y el silencio se fue haciendo más grande, y un día me di cuenta de que estaba dentro de la casa, pero ya no estaba allí». Hizo girar la taza una vez. «Vine para acá porque necesitaba un lugar donde el ruido no llegara, donde pudiera intentar entenderme de nuevo sin lastimar a nadie más en el proceso». Elena se quedó en silencio un momento. «¿Y lo estás logrando?», preguntó ella con cuidado. «Más que cuando llegué». Él la miró. «Pero aún hay días difíciles. ¿Tomas medicina? ¿Tienes a alguien con quien hables aparte de nosotros?» «Empecé a hablar con un médico hace 2 meses, por teléfono, porque no puedo ir todas las semanas». Hizo una pausa. «Tú me hiciste pensar en eso». «¿Yo?» «Cuando dijiste que aparecer con las grietas es mejor que no aparecer. Pensé que eso aplicaba para más de una cosa». Elena sintió aquello posarse en ella con un peso suave. «Javier», dijo ella. «¿Qué?» «Eres un buen hombre. Quiero que lo sepas». Él se quedó en silencio. Miró la taza, luego la ventana, luego a Sargento. «Mi papá nunca me dijo eso», dijo él, casi en voz baja. Entonces ya era hora de oírlo. La lluvia continuó afuera. Sargento suspiró dormido. La chimenea que Ricardo había encendido antes de subir crepitó bajito en la esquina, y Javier se quedó sentado allí, en aquella sala de 2 viejos en Villa del Carbón, con una taza de café enfriándose en la mano, y una expresión que finalmente ya no estaba del todo cerrada. Tenía grietas, pero pasaba luz a través de ellas. 3 semanas después de eso, en una mañana de sol de sábado, Claudia llamó a su mamá con una voz animada. «Mamá, vas a contarme la historia de ese Javier de verdad, porque Mateo me enseñó una foto en el celular de su papá y preguntó si era el hombre del rancho que la abuela conoció». Elena se detuvo en lo que estaba haciendo. «¿Qué foto?» «Iker se la mandó a Mateo. Parece que se hicieron amigos por mensaje. No me preguntes cómo hacen los niños eso. Y Iker mandó foto de su papá con un perro enorme». Elena se sentó despacio. «Claudia», dijo ella. «¿Qué? ¿Recuerdas que dije que pasó algo raro en ese viaje a tu casa?» «Lo recuerdo. Nunca me contaste bien». «Te lo voy a contar ahora.
Vas a necesitar un café. Claudia lo escuchó todo, y cuando Elena terminó, se quedó en silencio un rato. «Mamá», dijo ella, con una voz que Elena reconocía como la voz de su hija cuando intentaba no llorar. «Fuiste a tocar el portón de un hombre desconocido en medio de la lluvia. Yo y tu papá, sí, y se hicieron amigos. Nos hicimos. ¿Y crees que va a estar bien?» Elena miró por la ventana hacia el patio. «Creo», dijo ella, «está intentando. Y cuando alguien realmente lo intenta, hay que creer que va a lograrlo. La última vez que había hablado con Javier había sido 3 días atrás. Él había llamado para contarle que Iker iba a pasar un fin de semana en el rancho el mes siguiente. El primer fin de semana. Y que había pintado el cuarto de visitas que había estado vacío desde que llegó y comprado una cama nueva, y que Sargento se había metido al cuarto investigando todo mientras él pintaba, lo que había llevado más tiempo de lo esperado, pero había hecho el proceso menos solitario. Elena había escuchado aquello con el corazón caliente, de una manera que solo llega con la edad, con esa sabiduría de quien ya ha visto suficiente de la vida para saber reconocer cuándo algo se está arreglando de verdad. Ella había dicho, «Cuida bien ese cuarto». Él había dicho, «Lo haré, sí». Y ella le había creído, porque había visto al hombre que llegó empapado y encerrado en un portón oxidado con un perro al lado, y había visto al mismo hombre aprender a hacer polvorones de canela, llamar a su hijo, abrazar a un viejo maestro, sentarse en silencio bueno con gente que no le pedía nada más que apareciera. La vida no se arregla toda de una vez, nunca fue así. Se arregla en pedazos pequeños, en gestos simples, en portones que van abriéndose despacio, y a veces todo lo que un hombre perdido necesita es de 2 viejos en el lugar correcto, en el momento correcto, bajo la lluvia equivocada. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntenos qué le pareció. ¿Cree que Javier tomó la decisión correcta al aislarse? Díganos en los comentarios, deje su like y suscríbase al canal para no perderse otras historias como esta. Gracias por su compañía.